Lo que debes conocer sobre la gestión aduanera internacional, curso práctico. Temario del curso. Tema 6. El origen de las mercancías y el valor en aduana, tercera parte. El valor en aduana. En la mayoría de los casos, es la base sobre la que se liquidarán los derechos de importación. Se entiende como valor en aduana de mercancías importadas, su valor de transacción, el precio efectivamente pagado, o por pagar, por las mercancías cuando éstas se vendan para su exportación, al territorio aduanero de la comunidad. Deben sumarse al precio efectivamente pagado o por pagar, para determinar el valor en aduana, diversos elementos como las comisiones y los gastos de corretaje, salvo las comisiones de compra. El coste de los envases, que a efectos aduaneros se consideran formando un todo con la mercancía. El coste del embalaje, tanto de la mano de obra como de los materiales. Gravámenes. El valor en aduana deberá declararse en el impreso de V1, cuando supera los 10.000 euros, y a ello habrá que sumar los gravámenes de la importación en la Unión Europea. Las tarifas arancelarias y el IVA. Las tarifas arancelarias varían en función del origen de las mercancías, y son conocidos como aranceles, impuestos que debe pagar el importador, para tener derecho a importar una mercancía. El arancel viene representado porcentualmente, o por una cantidad fija, en función del tipo de producto y país de origen. El IVA viene representado porcentualmente, y se aplica en función del tipo de mercancía, y la fase de elaboración de la misma. Los derechos aduaneros, el arancel. Es el gravamen que ha de pagar un importador para introducir una mercancía en su territorio, y tiene una doble finalidad, recaudatoria y protectora. Las aduanas se encargan de aplicar los aranceles en las operaciones de comercio exterior. El valor normal que se toma en consideración es el precio comercial en el país de origen. El derecho de aduana recibe el nombre de arancel aduanero, y este se divide en partidas arancelarias, como ha quedado visto anteriormente. Estos derechos son de uso exclusivo de los gobiernos, y suponen una provechosa fuente de ingresos para la hacienda pública. Otra justificación del derecho de aduana está en la protección de la producción nacional mediante el encarecimiento, a través de estos impuestos de las mercancías extranjeras. Con ello se favorece al producto nacional frente al extranjero, dado que parte en condiciones más ventajosas, a la hora de ofrecer un precio más competitivo en el mercado interno. Esta protección, llevada al extremo, es conocida como prohibicionismo. Actualmente en la aduana no solo se devenga y exige el pago de los aranceles, sino también impuestos indirectos sobre el consumo, o impuestos específicos sobre alcoholes y labores de tabaco. El arancel de aduanas y la política comercial. La política comercial de un país la conforman el conjunto de restricciones, o barreras comerciales, y medidas de fomento del comercio internacional. Este conjunto de medidas varía en función de cada país, debido a las diferentes relaciones políticas con otros países, procesos de integración económica, como acuerdos comerciales, uniones aduaneras, negociaciones en el seno de organismos internacionales, reglas armonizadas que rigen el comercio internacional, etc. En el caso de España, al formar parte de la Unión Europea, y estar integrada en una unión aduanera, la política comercial está absolutamente armonizada para todos los países miembros, porque al importar un producto de un tercer país, se le aplican las mismas medidas de política comercial, independientemente del país de la Unión Europea en que se efectúe la importación. Es decir, que por ejemplo, la importación de productos textiles de China estará sometida a la misma política comercial, tanto si la realiza un importador alemán, como uno polaco, o un español. Dentro de las barreras comerciales se pueden distinguir 4 tipos. Barreras cuantitativas. Son limitaciones, o prohibiciones, a la importación de determinados productos. En el caso de las limitaciones, estas se traducen en la existencia de cupos, cuotas, o contingentes cuantitativos, es decir, una cantidad máxima a importar de un producto en un período de tiempo. En estas situaciones, la empresa importadora suele tener que solicitar, mediante una autorización o licencia, que se le asigne parte de dicho cupo, para poder desarrollar la operación.
Barreras técnicas. Son las basadas en la necesidad de cumplir determinados requisitos, para proteger ámbitos como la seguridad del consumidor, el medio ambiente, la propiedad industrial y comercial, etc. Suelen traducirse en la exigencia de certificaciones, que prueben que se cumple con las normas técnicas, que se exigen en el mercado de destino. Barreras administrativas. Consisten en imponer procedimientos farragosos e irregulares para tramitar las operaciones de comercio internacional que los dificultan, retrasan o encarecen. Barreras fiscales. Están compuestas por los diferentes impuestos que gravan las importaciones, dentro de los que principalmente se pueden citar el arancel y el IVA. Además de estos dos impuestos, pueden aplicarse otros impuestos a determinadas operaciones, como pueden ser los derechos antidumping, que tratan de sancionar precios anormalmente bajos, en productos cuya importación se pretende, precisamente, para eludir los impuestos que tienen que pagar en las aduanas, o como estrategia comercial, que se considera desleal, y está específicamente prohibida por el Tribunal de Justicia Europeo. El arancel de aduanas como impuesto, tipos de derechos arancelarios y su cálculo. En el momento en el que se realiza la importación de un producto, se aplican entre otras medidas y barreras comerciales, unos impuestos a la importación. Los más importantes son el arancel y el IVA, aunque ocasionalmente, se pueden aplicar como ya se ha comentado, otros como los derechos antidumping. Para conocer el arancel que se aplica en la importación de un producto, y la deuda aduanera que se generará, se necesitan conocer, al menos, tres datos fundamentales. Mercancía que se va a importar, se identifica mediante la clasificación arancelaria, que se ha mencionado anteriormente. En el caso de los países miembros de la Unión Europea, mediante el código TARIC, en que se clasifica dicha mercancía. Origen de la mercancía. Indica el país en que ha sido fabricada o recolectada una mercancía. El origen resulta clave, en la medida en que un mismo producto puede pagar en su importación un arancel del 15%, si es originario de un tercer país, con el que la Unión Europea no tiene acuerdos comerciales preferenciales, lo que se denomina derecho general, o erga omnes, o bien pagar un arancel reducido o nulo, si dicho producto es originario de un país con el que la Unión Europea tiene acuerdos preferenciales de cualquier tipo, por ejemplo Turquía, México, etc. Valor en aduana de la mercancía. Se trata del valor que tiene la mercancía, en el momento en que se introduce en el territorio aduanero. Coincide con la posición CIF, CIP, o DAP, de las reglas Incoterms. Es decir, el valor en aduana incluye el valor de la mercancía, más el coste del transporte, hasta situada en el lugar de entrada al país que la importa. Dado que la mayoría de los productos están sometidos a un arancel ad valorem, y este es un porcentaje del valor en aduana, este dato resulta clave en la determinación de la deuda aduanera a pagar, en la mayoría de las operaciones de importación. El arancel, como impuesto, puede expresarse para un determinado producto, de 4 formas diferentes, que conforman los 4 tipos de derechos arancelarios. Ad valorem. Específico. Mixto. Compuesto. A continuación se describe cada uno de ellos. En el PDF de la sesión podrás ver los ejemplos de cálculo. Aranceles ad valorem. Son los más habituales, y consisten en un tanto por ciento del valor en aduana de la mercancía que se importa. Aranceles específicos. Se calculan en función de una medida física, del producto al que se aplica, como el peso, los metros cuadrados de superficie, el número de unidades que conforman el envío, etc. En ciertos casos, puede hacerse referencia al contenido del producto, de un determinado componente. Es habitual aplicar este tipo de derechos en los productos agrícolas. Aranceles mixtos. Estos derechos suponen la aplicación conjunta de un derecho ad valorem, más un derecho específico. En algunos casos, pueden incluso ser varios derechos específicos. Aranceles compuestos. Estos derechos arancelarios establecen 2 o más grupos de tipos arancelarios, aunque finalmente se va a aplicar solo uno de ellos, el que resulte mayor en caso de establecer un máximo, o el que resulte menor en caso de establecer un mínimo, o, en ocasiones,
el que resulta intermedio entre un mínimo y un máximo. Lo más habitual es que el primer derecho arancelario sea un derecho ad valorem, al que se acompañe con un mínimo, un máximo, o ambos, en formato específico. Derechos antidumping. Además del arancel y del IVA, en algunas otras operaciones, pueden aplicarse otros impuestos y cargas fiscales a la importación. Dentro de estos impuestos, podemos citar los derechos antidumping, los derechos compensatorios, las exacciones agrícolas, los impuestos especiales, etc. Los derechos antidumping se aplican a determinados productos, cuando se comprueba que se produce una venta en un mercado internacional, de productos por debajo de su precio en el mercado nacional. Esta práctica supone un grave perjuicio a los productores nacionales, del mercado donde pretenden introducirse estos productos, por lo que se imponen unos derechos antidumping, que compensen esta irregularidad, y protejan el mercado nacional, y sus productores. Derechos antisubvención. Los derechos antisubvención son aquellos que se establecen para compensar cualquier subvención concedida, directa o indirectamente, por las autoridades del país de origen, o de exportación, para incentivar la fabricación, producción, exportación o transporte, de cualquier producto que pueda ocasionar un perjuicio a la Unión Europea. El Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, adoptado en la Ronda de Uruguay, regula la defensa contra las importaciones subvencionadas, originarias de países no comunitarios. El IVA en las operaciones intracomunitarias. Las entregas intracomunitarias están exentas de IVA. Son aquellas ventas de bienes que se transportan desde España a otros países de la Unión Europea. Por tanto, no se repercute IVA en la factura. Mientras que las adquisiciones intracomunitarias, o compra de bienes de otros países de la Unión Europea, sí que están sujetas al IVA, a través de un mecanismo de autorrepercusión por el destinatario, el cual repercute y soporta IVA simultáneamente. Las operaciones de IVA intracomunitario en la práctica. En las operaciones de IVA intracomunitario, es obligación del vendedor comprobar previamente que su cliente está inscrito en el registro de operaciones intracomunitarias de su país, para poder emitir una factura exenta de IVA. Para hacerlo de forma correcta, en primer lugar, se comprueba el NIF o IVA del cliente europeo, a través del censo BIES, en la página web de la agencia tributaria. Y si no se encuentra inscrito, se debe aplicar entonces el IVA español. Y, al contrario, para recibir una factura sin IVA, el comprador que realice la adquisición intracomunitaria debe comunicar a su proveedor el NIF intracomunitario, para que pueda hacer la comprobación en el registro de su país. Con respecto a las entregas de bienes o ventas de mercancías, se deberá demostrar que ha tenido lugar la operación y el transporte de los bienes. Es de vital importancia conservar los documentos de transporte que acrediten la salida de la mercancía. Registro de operadores intracomunitarios. Es un censo que engloba a profesionales y empresarios que se encargan de realizar operaciones de prestación de servicios o entregas de bienes con empresas o profesionales de otros Estados miembros. También se conoce como BIES, Sistema de Intercambio de Información sobre el IVA. Mediante este censo se facilita la consulta a los operadores intracomunitarios que vayan a realizar operaciones con clientes también de la Unión Europea. La agencia tributaria señala, además, que es responsabilidad del vendedor asegurarse de que su cliente se encuentre registrado como operador intracomunitario, ya que es obligatorio para la exención del IVA en las facturas a clientes profesionales y empresarios autónomos.